Y vamos a salir de la diversidad para entrar en otro tema realmente importante, que tiene que ver con las economías particulares, que tiene que ver con la farmacología, que tiene que ver con el costo de los medicamentos, que tiene que ver con las políticas públicas respecto de este tema, y que tiene que ver con esa capacidad que tienen nuestros profesionales para poder meterse dentro de un esquema de trabajo que es tan importante, que puede generar tantos problemas para ese profesional también, por meterse a tocar cosas que son específicamente muy económicas o de gran trascendencia económica para aquellos que manejan ese área tan particular como los laboratorios del mundo, no de nuestro país en particular. ¿De qué estoy hablando? Está conmigo el doctor Sergio Del Prete, que es especialista universitario en cirugía cardíaca de la Universidad de El Salvador, magíster en administración de servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y con él vamos a hablar de este tema en particular, la farmacoeconomía y las políticas públicas de salud. Creo que es un tema que muchos de nosotros está a diario, fundamentalmente, sobre todo cuando vamos a la farmacia y tenemos que proveernos de los remedios que hacen al mantenimiento de este espectro de vida que tenemos y que nos ha proyectado en el tiempo. Gracias por venir, doctor. No, al contrario, gracias por la invitación. Yo hice la introducción, ahora todo suyo. Bueno, no, la paradoja es que hace un cirujano cardiovascular hablando de medicamentos. Bueno, el tema es que yo dejé hace tiempo la cirugía y después me dediqué a estudiar economía de la salud. Entonces, por eso mi orientación hacia, sobre todo en el último tiempo, el estudio de la farmacoeconomía como una disciplina mucho a futuro, una visión de futuro, ¿no? En lo que está pasando y lo que va a pasar en el mercado de medicamentos, sobre todo a punto de partida de cambios que se van dando en cuanto a la aparición de innovaciones terapéuticas, pero en un contexto en donde las empresas también están jugando un juego particular. Claro. Ahora, esto es un problema de laboratorios, ¿cómo se juega todo este esquema? Y en realidad tiene que ver, sí, con varias cuestiones, ¿no? Primero es el juego de los laboratorios, sobre todo lo que llamamos la Big Pharma, ya la gran industria, que ha cambiado su modalidad de producción, se ha reorientado de las moléculas químicas tradicionales a la biotecnología. ¿Por qué? Porque las moléculas químicas tradicionales están como una especie de vía de agotamiento, ya no hay más para inventar y sobre todo para innovar, y entonces aparece este otro campo que es muy exclusivo porque requiere mucha inversión. Muchas de estas empresas se han asociado con otras más chicas que hacen ya biotecnología y han encontrado un campo nuevo en donde hay dos cuestiones. Uno es las nuevas formas de patente y otro es que pueden salir al mercado con un precio altísimo que a veces es extorsivo para los sistemas de salud, en la magnitud que tienen. Y han ocupado dos campos, digamos. Uno es el de la oncología, que bueno, siempre requiere el último tratamiento para dar la ayuda al paciente, sobre todo en etapas complicadas. Y el otro es el de las enfermedades poco frecuentes, antes se llamaban raras, pero ya son poco frecuentes, en donde ahí hay nichos de mercado muy precisos porque, digamos, lo que buscan es el medicamento efectivo para tratarlo, pero claro, son poblaciones muy chiquititas, muy acotadas, pero le impactan con un precio terrible, sobre todo a los financiadores, ¿no? Y secundariamente a la propia gente, a la propia Ahora, población. ¿y cómo se combate esto? Es difícil porque está el tema de las patentes de por medio, y la patente es un mecanismo que le permite al laboratorio, además de ser el dueño de la invención, de la innovación, y fijar el precio, e ir a otros países y exigir la patente, y otros no pueden copiar, digamos, ese producto. De hecho, en muchos países, en Argentina también, se han copiado durante cierto tiempo medicamentos con patente que, bueno, se permitía, había cierta permisividad, y eso ha generado el mercado de la copia. Pero en el último tiempo con las patentes viene siendo bastante estricto, sobre todo con esto de las biotecnológicas, y además los países no tienen, muchos países de mercados emergentes, que llamamos hoy, ¿no? Brasil, Rusia, China sí está teniendo un desarrollo interesante, no tienen capacidad de producir biosimilares, que son los genéricos de las biotecnológicas. Entonces, eso también es un elemento que juega en contra de la posibilidad de fijar algunos mecanismos para neutralizar esto del avance de los precios.
Un ejemplo de lo que ha pasado a nivel mundial no lleva mucho tiempo, es del año 2014, es la aparición de esta droga para el tratamiento de la hepatitis C, el sofosbuvir famoso, de un laboratorio que él no lo inventa, compra los derechos de patente y comercialización a un laboratorio más chico en 11 billones de dólares y lo ingresa al mercado. Es un tratamiento muy exitoso porque genera una respuesta de desaparición de la carga viral en 12 semanas, pero sale con un precio de $1.000 el comprimido. Por eso $84.000 sale el tratamiento completo. Sale con ese precio al mercado sobre una población, digamos, o sobre un segmento de población afectado por hepatitis C, que lo demanda sobre todo en países, algunos pobres, como el caso de Egipto, ¿no? India, y obviamente es imposible de pagar. Es imposible de pagar. En Europa, por ejemplo, los gobiernos europeos empiezan a estudiar algunos mecanismos para mejorar, o sea, acertar con a quién dárselo y a quién por ahora no. Es decir, un poco más de buscar la efectividad en los pacientes más críticos. Pero, bueno, consiguen bajarlo a la mitad. Ahora, el problema es que ese laboratorio hace un acuerdo con los laboratorios hindúes, que tienen la posibilidad de, primero India rechaza la patente, después hacen el acuerdo comercial, el laboratorio americano con los laboratorios hindúes, porque India lo amenaza con la licencia obligatoria, que es un mecanismo que está establecido dentro de lo que son los códigos de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, frente a eso, hace un acuerdo y le dice, ustedes pueden producir, pero le pueden vender solamente a 31 países, incluidos ustedes. ¿Quiénes son esos 31 países? Bueno, son todos países muy chiquitos, islas, el único de Sudamérica es Bolivia, y obviamente el resto del mercado queda cautivo de la empresa, que tiene, digamos, la patente. Bueno, eso le permitió en un año tener una ganancia de 2014 a 2015 de 14 billones. O sea, superó lo que había hecho en inversión con 3 billones más, ¿no? Es decir, enorme rentabilidad. Pero ha empezado a tener algunos problemas. Por ejemplo, el tratamiento en Egipto cuesta $1.000. Y aquí en Argentina el tratamiento completo cuesta, en realidad $1.000 cuesta las 28 comprimidos. O sea que serían $3.000. Aquí en Argentina está costando hoy entre más o menos $4.000 y $6.000 cada unidad de tratamiento, o sea, cada 28 comprimidos, lo que lo lleva a un valor de entre $12.000 y $24.000. Obviamente, no es lo mismo que cuesta en Egipto, pero cuesta muy caro. Acá tengo para hacer una pregunta obligada. ¿Y qué tiene que ver? Yo no sé cómo son los sistemas en el mundo de salud. En nuestro país están las obras sociales, está la ayuda del Estado en algunos aspectos. ¿Cómo se conjuga? No sé cómo es en el resto del mundo, cómo es el sistema de salud. Sí sé que algunos países en particular, sus sistemas de seguridad social son tan amplios y tan completos que esto no les costaría nada a los pacientes que lo necesitan. Pero estamos hablando de Suecia, estamos hablando de determinados países que tienen desarrollada la seguridad social de una manera completamente distinta a la cual estamos acostumbrados nosotros. Si bien es cierto que tenemos un desarrollo importante de seguridad social, no alcanza como para poder llegar a completar ese esquema que se da en determinados países del mundo. ¿Cómo se hace entonces? ¿Qué política de Estado tiene que instrumentarse como para que esto llegue a todo el mundo? O para abaratar. Básicamente a través de los mecanismos de regulación que tienen que ver con la aprobación o no de la patente, ese es uno, la negociación entre el gobierno y las farmacéuticas para bajar los precios y después el control de precios. Es decir, no gusta mucho el término control porque siempre va a modelos muy dogmáticos, digamos. Pero en realidad el control de precios que lo ha aplicado Colombia, y para nada es dogmático, el ministro de Salud de Colombia utilizó el mecanismo de control de precios para estabilizar lo que era el alza permanente de los precios y además utilizó un mecanismo que era la licencia obligatoria para que una droga como el imatinib, que era para ciertos problemas de tipo de cáncer, de oncohematología, estuviera accesible a todos. Entonces, los gobiernos
sobre todo los europeos, están muy empeñados en aplicar regulaciones. Pero esas regulaciones no pasan solamente por el tema de la patente, sino que pasan por una cuestión que yo un poco la planteo en este caso, que es definir claramente cuál es la costo-efectividad del medicamento. Yo creo que ahí, porque hay 3 garantías que tienen los medicamentos, que son seguridad, calidad y eficacia. Y esta sería la 4ª garantía, que por ejemplo Australia la aplica muy bien, que es que todos los medicamentos que ingresan tienen que ser estudiados desde el punto de vista de costo-efectividad. ¿Por qué? Porque están entrando con muy alto precio, pero con una efectividad relativa. Hay medicamentos oncológicos que tienen un costo de $100.000 anuales, o el tratamiento, pero que su efectividad no va más allá de 3 semanas, 4, frente a la medicación convencional. Entonces, en realidad, ¿qué le estamos ofreciendo? Y bueno, hay un tema que los europeos consideran mucho, que es esto de la regla del rescate. Si pacientes que tienen obviamente la necesidad de ciertos medicamentos, pero que se le ofrece medicamentos de altísimo costo, donde la efectividad va bajando, pero el costo va subiendo. Entonces, eso es cómo y los países europeos lo hacen muy bien, cómo gestionar esa regla del rescate, que es cómo gestionar lo que viene atrás de la presión tecnológica, que es todo esto de innovación. Y entonces lo ajustan en términos de que si la droga no es efectiva realmente, entonces no se aprueba su comercialización. Esto lo hace Inglaterra a través de un instituto nacional, o en el Reino Unido, a través de un instituto nacional que fija expresamente las condiciones de costo-efectividad para que una droga sea o no aprobada para el sistema inglés de salud. O sea, ellos ya tienen regulaciones más avanzadas. En última instancia, hay una persona cautiva en todo esto, que es el paciente. Sí, el paciente. El paciente es el cautivo y los financiadores tienen el gran dilema de cómo resolver el problema entre el paciente cautivo y esto del altísimo precio para resolver la problemática de la enfermedad del paciente. Y ahora, yo toqué el asunto de las obras sociales. ¿Y hasta qué punto las obras sociales se hacen cargo del porcentaje que les corresponde sobre este tipo de medicamentos? Porque hacen como el torero, ole, ¿no? Sí. Y hay que hacerles juicio como para poder... Ha pasado con varios financiadores, ¿no? También con los financiadores del sector privado, con las obras sociales. La superintendencia en algunos casos ha negociado, por ejemplo, el precio de medicamentos para bajarlo un 20%. Hay un medicamento que es usado para la atrofia espinal que cuesta $150.000. Cada inyección son 5, o sea que son casi $750.000, y ha conseguido bajar un 20% el valor a nivel local, pero es poco. El problema son cuando enfrentan obras sociales que son pequeñas, de poca capacidad de financiamiento, y entonces ahí está el dilema: ¿cómo financio yo a esta persona que tiene la enfermedad a la cual le tengo que asistir con el derecho a la atención y no tengo los recursos necesarios? Bueno, esto es el dilema que se presenta para los financiadores. Mi estimado doctor Del Prete, gracias por venir. Es un tema más que interesante y ojalá que se pueda llegar a equilibrar las cosas como para que llegue a la gente que lo necesita, ¿no? Esto es lo más importante. Esperemos, es el gran desafío que enfrenta al sistema de salud futuro. Gracias por venir. Muchas gracias. Y a ustedes nada más. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas. Gracias y hasta ese momento. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.